¿Sabías que en las profundidades de ríos, mares y canales se esconden objetos que desafían toda lógica? Desde islas tenebrosas hasta cosas captadas en el mar. Estas son cosas increíbles encontradas en cuerpos de agua que podrían cambiar todo lo que sabes. Ciudad de la playa de Bombay. La playa de Bombay en el desierto de California fue una vez el lugar para ser visto. Este antiguo lugar de vacaciones, sin embargo, ha sufrido una transformación total y completa desde su apogeo. Y realmente apesta. Durante finales de los años 50 y 60, la playa de Bombay, que se encuentra a lo largo del mar de Salton, un gran lago en medio del desierto de Sonora en California, era un popular centro turístico. También se encuentra a la elevación más baja de cualquier lugar de los Estados Unidos, a 223 pies por debajo del nivel del mar. Hoy en día tiene todo el encanto de un páramo postapocalíptico. Y durante la década de 1970, los problemas ambientales de este lugar comenzaron a aparecer. El mar había sido contaminado masivamente por la escorrentía de las tierras agrícolas cercanas, y la orilla se llenó de peces muertos. Y ya sabes, peces muertos tirados al sol del desierto. Eso crea una de las fragancias menos acogedoras conocidas por la especie de Noé. Sin embargo, este fue solo el comienzo de los problemas de Bombay Beach. Los niveles de agua estaban subiendo, y eso significaba que las inundaciones se estaban volviendo más comunes. Y nada de caminar por el vestíbulo de un hotel dice que pases unas buenas vacaciones. Al final, todo el lugar fue abandonado, ya que la década de 1980 traería el drenaje de las aguas y un aumento mucho mayor de la salinidad logró arruinar el ecosistema sin posibilidad de reparación. Los negocios restantes huyeron de la zona cuando el turismo se detuvo y la playa de Bombay se convirtió en un pueblo fantasma. En los últimos tiempos, la gente ha vuelto a entrar, sobre todo artistas que se inspiran en los extremos del lugar y visitantes curiosos que buscan algo diferente en sus viajes. Sin embargo, sigue siendo bastante maloliente. Isla Mormona. La Isla Mormona fue una vez una ciudad que fue fundada en 1848 por miembros del batallón mormón que buscaban fortuna. Como muchas otras durante la era de la fiebre del oro en California, luego se inundó y luego quedó completamente sumergida, casi olvidada hasta que los niveles de agua muy bajos revelaron los restos de esta ciudad que alguna vez fue muy concurrida. En 1853, la población de la Isla Mormona había sido de alrededor de 2.500 personas. Tenía 3 tiendas de artículos secos, 5 tiendas generales, 4 hoteles y muchas otras tiendas más pequeñas. La ciudad sería destruida por un incendio devastador en 1856 y nunca se recuperó por completo. La población se fue reduciendo a medida que las familias se iban mudando de la zona y en la década de 1940 solo quedaban unas pocas personas viviendo allí. Finalmente, los últimos restos de la ciudad fueron arrasados cuando el gobierno de California llevó adelante el proyecto de la presa Folsom y la intención de inundar la zona. El cementerio se trasladó al lado seco de la ciudad y eso es todo lo que queda de esta comunidad minera que alguna vez fue próspera. La presa Folsom se construyó en 1955 y esto inundó el espacio por completo. Sin embargo, en la actualidad, con todos los problemas de agua en California volviéndose más evidentes, los cimientos de la Isla Mormona han vuelto a quedar al descubierto a medida que las aguas retrocedían debido a la sequía. Durante el peor de los niveles bajos de agua, es posible ver los restos de muchas de las estructuras que formaban la ciudad, y también ver muchos objetos viejos y oxidados que quedaron atrás cuando fue abandonada. Mil Lingus. Ahora bien, en primer lugar, debo aclarar que este lugar está básicamente lleno de cosas llamadas lingers, o a veces, lingam, o incluso shivalingas, y probablemente una gran cantidad de otros nombres. Tienen un montón de nombres diferentes, dependiendo de quién esté hablando de ellos y cuándo se esté hablando de ellos. Al parecer, se trata de obras de arte esencialmente abstractas, obras escultóricas que se dice que son representaciones enónicas del dios hindú Shiva. El lugar se llama Sirsi y se encuentra en medio de Uttarakanada, en los Ghats occidentales de la India. El río que pasa por allí es el río Shalmala, y a lo largo de sus orillas en la zona se pueden encontrar estas grandes rocas o cantos rodados, muchos de los cuales tienen tallas en ellos. Por cierto, estos son los shivalingas,
La leyenda dice que hay 1000 de ellos allí, y de hecho hay muchos. Algunos permanecen sin terminar, otros son extremadamente elaborados. Al parecer, hay lingas de Shiva, a veces 2 o más en casi cada roca de este lugar, y naturalmente hay una historia detrás de todo esto. La historia dice que el rey de Sonda no tenía hijos, por lo que un sacerdote le dijo que hiciera 1008 lingas de Shiva y sería bendecido con hijos. Así que aparentemente hizo que se hicieran todas. ¿Funcionó? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero estoy bastante seguro de que no es la técnica habitual que usarías cuando intentas hacer un bebé. Pero ¿qué diablos sé yo? Fort McQuaid. El cañón McQuaid en Utah es un lugar extremadamente hermoso, y sin duda te está dando todas las emociones en este momento con su épico metraje de dron que probablemente estés disfrutando. ¡Qué afortunados! ¿Dónde diablos estaríamos sin la cámara del dron? Te pregunto esto de todos modos. El lugar extraordinario está en Utah, un lugar que está tan lleno de paisajes asombrosos y un montón de rocas geniales que a menudo es difícil elegir de qué parte hablar. Sin embargo, hoy, como está escrito en este guión, estoy aquí en el lago Powell, en el cañón McQuaid. Hubo una época en la que una gran población antigua vivía en el cañón, pero muchas de las estructuras que existen aquí fueron inundadas por el lago. Muchos más se han erosionado gradualmente con el tiempo, y a medida que las aguas del lago se hunden, revelan estructuras similares a tortas en los lados del cañón de piedra y muchos espacios escondidos en el paisaje. El cañón está formado por arenisca, que es muy hermosa y tiene todos esos hermosos colores en su interior, pero también es blanda y se erosiona con bastante facilidad. Es por eso que forma estas bonitas formas y cosas, así que tanto apreciamos. Canal Saint-Martin. De vez en cuando se hace necesario drenar el Canal Saint-Martin en París, y francamente, es una tarea desagradable y nada envidiable, aunque también puede revelar algunos objetos bastante interesantes. Los canales a menudo son bastante asquerosos. En el centro de las grandes ciudades se encuentran los más asquerosos, aunque el Canal Saint-Martin, que probablemente se pronuncia con un acento francés que no estoy dispuesto a probar, es un lugar en el que a la gente le gusta pasar el rato. Puede parecer bastante bonito y tener todos los cafés y restaurantes chinos que esperarías en una zona joven y moderna de la ciudad, pero también está lleno de tanta basura y suciedad que ni siquiera vale la pena pensar en ello. En 2016, decidieron dragar el canal por primera vez en más de 15 años y encontraron un montón de cosas, montones y montones de botellas de vino. Esto es Francia, ya sabes, montones de sillas de oficina viejas, alfombras viejas, bicicletas, maletas, todo cubierto de ese repugnante y espeso lodo marrón que cubre el fondo del canal. El canal se drena y se limpia aproximadamente una vez cada 10 o 15 años, y lo hacen vertiendo 90 litros de agua en el río cercano. Se necesitan 3 meses para completar este sucio trabajo de limpieza y cuesta muchos millones de euros. Y en varios puntos de la historia, el canal ha ocultado hasta 56 vehículos a la vez, numerosas armas y municiones, señales de tráfico, paraguas, lavadoras y un montón de los carritos de la compra estándar que cabría esperar. El evento atrae a curiosos que observan con asombro cómo se retiran los restos de la vida de la ciudad del famoso lugar de reunión de los hipsters. La gente es muy asquerosa, ¿no? ¿Por qué tirarías tu basura al canal? Eso es simplemente de mala educación. Red de habitaciones secretas. El Palacio de Blenheim es una casa señorial en Oxfordshire, Reino Unido, y fue construido entre 1705 y 1722, y ha albergado a toda una gama de personas elegantes desde entonces. Eso incluye ser el lugar de nacimiento de Winston Churchill en la década de 1760. Los jardines fueron rediseñados por el arquitecto paisajista de moda, Capacity Brown. Creó lagos en la finca, y esto es aparentemente lo que provocó que una serie de extrañas habitaciones subterráneas dentro de un puente se inundaran de agua. Recientemente, el puente fue objeto de escrutinio porque necesitaba un importante trabajo de restauración, por lo que se drenó un poco el área y la gente descubrió estas misteriosas habitaciones en el interior. Aparentemente, se descubrió que el puente contenía 30 habitaciones y que originalmente fueron diseñadas para ser habitables, por lo que contenían chimeneas, y también hay lo que creen que fue construido para ser un teatro. Los que descubrieron el espacio sorpresa
También encontraron grafitis que datan de la década de 1760 y un montón de barcos hundidos de la década de 1950. No se cree que las habitaciones hayan sido realmente utilizadas. Quiero decir, había alrededor de 1 millón de otras habitaciones dentro de ese enorme palacio, y probablemente simplemente olvidaron que incluso construyeron este extraño edificio de puente. Y es muy fácil extraviar 30 habitaciones, ya sabes. Ciudad del viejo Detroit. Esta es la historia de un lago Detroit en Oregon, y algunas cosas extrañas que reveló. Nuevamente, estamos viendo una historia que surgió debido a una sequía generalizada, un problema creciente y extremadamente preocupante al que probablemente deberíamos prestar atención antes de que sea demasiado tarde. Este es el lago Detroit en Oregon, que sufrió una sequía tal en el verano de 2019 que prácticamente se secó por completo, lo que revelaría todo tipo de historia que había estado oculta bajo sus aguas. El hallazgo principal fue un carro tirado por caballos muy antiguo, que evidentemente había estado en el lago durante probablemente 1 siglo o más. El lago suele ser un punto de interés turístico en pleno verano, con deportes acuáticos y actividades de ocio en todas sus orillas. Pero ese año, sin embargo, nadie vino. No había nada que hacer. Y ese es otro efecto secundario de la crisis ambiental que amenaza a tantas partes de nuestro planeta en este momento. Pero un lago que nunca se ha secado antes debería ser una campana de advertencia para todos nosotros. Lago de esqueletos. Y ahora, algo completamente espantoso. En 1942, un guardia británico hizo un descubrimiento en Rupkund, India, que asustó a todos. Había un lago congelado que parecía estar lleno de esqueletos. El hielo se estaba derritiendo debido a las condiciones del verano, y había comenzado a revelar más y más restos óseos que flotaban en las aguas y se amontonaban alrededor del borde del lago. Como era tiempo de guerra, se asumió inmediatamente que estos debían ser los cuerpos de soldados enemigos que habían tratado de colarse en la India. Pero al investigar más, descubrieron que estos cuerpos no eran lo suficientemente frescos como para que pareciera que los huesos probablemente fueran bastante viejos, aunque no pudieron determinar qué edad tenían, o de hecho, qué era lo que podría haber matado a más de 200 personas en este valle. En 2008 y 2004, una expedición al lugar hizo un descubrimiento. Los cuerpos databan de alrededor del año 850 después de Cristo, y todos parecían pertenecer a 2 grupos distintos de personas, una tribu o familia y un grupo de lugareños. Los artefactos descubiertos junto a los esqueletos revelaron que se trataba de un grupo que estaba siendo guiado a través del valle por guías de la zona. Todos habían muerto de la misma manera, por fuertes golpes en la cabeza con un objeto redondeado que venía directamente desde arriba. Y ahí fue cuando la trama se complicó. Entonces descubrieron una antigua canción popular de la región, que describía a una diosa que se enfadó con los forasteros, que dañaron sus montañas, y que había arrojado enormes piedras de granizo tan duras como el hierro sobre ellas. Se concluyó que todas estas personas habían quedado atrapadas en el valle cuando llegó una terrible tormenta de granizo. Y con piedras de granizo de hasta 9 pulgadas de circunferencia, no tenían dónde refugiarse y simplemente murieron. ¡Qué absolutamente aterrador! Un tiburón atrapando a su presa. Uno de los momentos más asombrosos capturados con drones muestra a un tiburón en su hábitat natural, haciendo lo que mejor sabe hacer: cazar. Los investigadores del Discovery Channel, que utilizan un dron para navegar por aguas turbias, filmaron esta intensa escena desde arriba, abrazando de repente esas rocas, patrullando esas rocas, investigando cada rincón y grieta del entorno que conocen tan bien. Aquí, en el metraje, un tiburón hambriento merodea cerca de la costa rocosa, donde las focas suelen esconderse. Pero esta vez, las mareas están altas y le dan al depredador un fácil acceso a su presa. De repente, una foca, inconsciente del peligro que acecha, nada directamente hacia el tiburón. En una fracción de segundo, el tiburón se lanza hacia adelante, atacando con precisión. El agua se vuelve roja cuando el depredador atrapa a su presa, sacudiendo a la foca violentamente. Aunque el equipo asegura a los espectadores que la foca probablemente no sufrió mucho, sigue siendo una escena escalofriante de ver. La rápida y brutal eficiencia del tiburón es a la vez hipnotizante y aterradora, y nos recuerda lo poderosos que son estos depredadores marinos. Por brutal que haya sido la caza de este tiburón,
el siguiente descubrimiento nos lleva a algo mucho más intrigante. Veamos cómo un cocodrilo derriba un dron con una precisión aterradora. El cocodrilo derriba drones. En un parque de vida salvaje en Darwin, Australia. Lo que comenzó como una filmación rutinaria de un documental, se convirtió rápidamente en un encuentro asombroso. El operador de drones Dane Hurst, que trabaja para la Australian Broadcasting Corporation, estaba capturando imágenes para un documental que conmemoraba el 50 aniversario de la prohibición de la caza de cocodrilos en el territorio del norte. Lo que no sabía es que uno de los residentes con dientes grandes del parque tenía sus propios planes para su dron. Mientras Dane se concentraba en filmar a los cocodrilos en su hábitat natural, algo no estaba bien. Los reptiles, normalmente asustadizos, parecían inusualmente alertas, en particular un cocodrilo enorme que no se echaba atrás. En lugar de salir corriendo, fijó la mirada en el dron que se cernía sobre él, casi como si lo estuviera evaluando. El cocodrilo se mantuvo firme, con la mirada fija en el dispositivo, posiblemente viéndolo como una amenaza, o tal vez incluso como un almuerzo. Viendo que este era el momento perfecto, Dane acercó su dron para tomar un primer plano. Pero en un instante, todo cambió. Sin previo aviso, el cocodrilo salió del agua a la velocidad del rayo, cerrando las mandíbulas con un estruendoso crujido. En segundos, el dron desapareció por completo, aplastado por la poderosa mordedura del reptil. Dane y su equipo estaban seguros de que el dron había desaparecido junto con todas las imágenes. Pero 2 semanas después, el personal del parque encontró el dron destrozado en la orilla de la laguna. Lo que es aún más increíble es que la tarjeta de memoria todavía estaba intacta. Había capturado cada momento previo al dramático ataque del cocodrilo, brindando una vista rara y emocionante del increíble poder y agilidad de la criatura. El vídeo se convirtió en un tema candente en las oficinas de ABC, y el dron destruido fue colgado en un tablón de anuncios como recordatorio de lo impredecible que puede ser la fotografía de vida salvaje. Ahora que hemos visto el poder de un cocodrilo. Alce contra lobo. Esta impresionante vista aérea captura una batalla por la supervivencia entre un alce y un lobo. Los alces no solo son fuertes y altos, sino que también son nadadores impresionantes, lo que hace del agua una defensa clave contra los depredadores terrestres. Capturada por un dron cerca de un lago en Ontario, Canadá, un alce se encuentra de pie tranquilamente en agua hasta los tobillos. De repente, de entre los arbustos, un lobo carga hacia él. El alce intenta defenderse, pateándolo, pero el depredador es implacable. Utiliza sus poderosas mandíbulas para sujetar la pata del alce. El alce gira frenéticamente en el agua, sacudiéndose de encima a su atacante. Después de un minuto tenso, exhausto, el lobo finalmente se retira, al darse cuenta de que no es rival para el resistente alce. Dejando atrás lo salvaje, exploremos algo enterrado en las profundidades. El monstruo de hielo del río Chena. Un escalofriante video de un dron capturado por el personal de la Oficina de Administración de Tierras en Fairbanks, Alaska, ha provocado una oleada de teorías. Las imágenes filmadas sobre el río Chena cubierto de hielo muestran algo inquietante que se mueve lentamente debajo de la superficie. El video fue tomado cerca de la oficina del distrito de Fairbanks de la BLM, con el dron apuntando río abajo sobre el río. Según uno de los empleados de BLM responsable del vídeo, el misterioso objeto se encontraba en medio del río, lo que dificultaba su investigación directa. Así que recurrieron a un dron, y fue entonces cuando hicieron este desconcertante descubrimiento. El metraje en sí es fascinante, ya que muestra un objeto extraño deslizándose por el río. En cuanto el vídeo llegó a la opinión pública, la gente se apresuró a compartir sus ideas sobre lo que podría ser. Algunos espectadores piensan que se trata simplemente de un pez grande o de una acumulación de hielo y escombros, pero otros llegaron a conclusiones más atrevidas y sugirieron que podría ser algún tipo de monstruo de río o una criatura no descubierta que acecha bajo el río Chena. Aunque muchos especulan, los expertos han propuesto explicaciones más prácticas y sugieren que el objeto podría ser una combinación de hielo, materia vegetal y escombros, todos ellos fluyendo junto con la corriente. Se sabe que el río Chena transporta todo tipo de escombros, lo que hace que esta teoría parezca razonable. Pero hasta que alguien lo examine más de cerca, la verdadera identidad de este misterioso objeto fluvial sigue sin resolverse, lo que deja mucho espacio para la imaginación.
Entonces, ¿qué opinas? Y si eso no fuera suficiente para ponerte nervioso, el siguiente video revela un secreto hundido de un pasado criminal. El avión de contrabando de drogas hundido. En las aguas cercanas a Norman's Cay, los espeluznantes restos de un avión hundido ahora sirven como un espectáculo submarino. Pero este naufragio tiene una historia oscura. En los años 70 y 80, esta pequeña isla fue el centro de una importante operación de contrabando de drogas, liderada por el notorio capo de la droga Pablo Escobar. Su cártel construyó una pista en Norman's Cay, utilizándola como un punto clave de reabastecimiento de combustible para aviones cargados con carga ilegal en ruta desde Sudamérica a Estados Unidos. La isla estaba repleta de actividad criminal, con aviones que aterrizaban constantemente, repostaban y luego partían para completar sus misiones ilícitas. En 1980, un avión de la Segunda Guerra Mundial que transportaba una gran carga de cocaína tuvo un final trágico. Justo al sur de la isla, se estrelló en un banco de arena y estuvo a punto de chocar con la pista. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas y la tripulación logró rescatar la carga antes de nadar hasta la orilla. Durante décadas, este naufragio permaneció olvidado en las aguas poco profundas de Norman's Cay y su historia se desvaneció en la oscuridad. Eso fue hasta que un dron lo redescubrió y captó imágenes escalofriantes del avión destrozado que sobresalía parcialmente del agua. Lo que alguna vez fue una herramienta clave en el tráfico de drogas, ahora se ha convertido en un arrecife artificial repleto de vida. Ubicado a solo 10 pies debajo de la superficie, el naufragio es un lugar de buceo accesible tanto para buceadores como para buceadores. Las aguas claras lo convierten en un lugar perfecto para explorar el vibrante ecosistema marino que se ha apoderado del avión. Un descubrimiento escalofriante en Florida. La desaparición de Paula Miranda Rosa ha dejado a la comunidad de Florida en busca de respuestas. La mujer de 31 años desapareció el 18 de diciembre de 2021, después de visitar el parque estatal Wekiwa Springs, al norte de Orlando. Su último contacto conocido con su familia fue el 17 de diciembre, cuando almorzó con su madre y su tío. Un gran avance se produjo el 5 de enero de 2022, cuando la policía informó que los excursionistas capturaron imágenes de drones que mostraban a Paola nadando en el río Wekiwa el día de su desaparición. Su familia confirmó su identidad en el video. No tengas miedo de compartirlo. Incluso si está mal, dale like si es otra persona. La queremos en casa. Impala, te amamos. Queremos que vuelvas a casa. Y también la vieron en 2 fotos tomadas por los excursionistas. Este descubrimiento ofreció una cronología, pero planteó aún más preguntas. A pesar de este avistamiento, las autoridades aún no tienen pistas concretas sobre a dónde fue después. Su coche fue encontrado en el parque el 21 de diciembre, pero desde entonces no se ha encontrado ningún rastro de Paola. Las autoridades han estado realizando búsquedas exhaustivas. La oficina del sheriff anunció planes para buscar en 4 millas y media del río, utilizando un equipo de cámara especializado, capaz de explorar áreas inalcanzables para el equipo de buceo estándar. En una búsqueda anterior, más de 150 agentes de la ley recorrieron el parque utilizando drones, aviones, barcos, buzos, perros de caza e incluso voluntarios a caballo. A pesar de sus esfuerzos, no se ha descubierto ninguna otra evidencia. Ha habido muchas teorías en torno a la desaparición de Paola. Algunos sugieren que puede que no quisiera que la encontraran, y algunos incluso dicen que se suponía que nadie debía ver el escalofriante descubrimiento que el dron capturó en el río ese día. Otros creen que algo más siniestro pudo haber sucedido. Su familia está especialmente preocupada por su madre, Yvonne Rosa, y especulan que los problemas de salud mental que tuvo Paula en el pasado podrían haber jugado un papel. A Paola le habían diagnosticado esquizofrenia y trastorno bipolar, y su madre teme que se haya confundido y perdido. Se describe a Paola Miranda Rosa como una mujer de 1,38 metros de altura y 66 kilómetros de peso. Tiene cabello violeta rojizo y ojos marrones. Su desaparición ha dejado un gran vacío en la vida de su familia, que sigue esperando su regreso sano y salvo. Dejando atrás el oscuro misterio de Florida, nos dirigimos a las soleadas costas de Australia, donde la rápida acción de un dron evitó una tragedia. Un dron salva a los niños. Era un día típico en Lennox Head,
una famosa playa de Nueva Gales del Sur, Australia. El sol brillaba, las olas se rompían con fuerza y la playa estaba repleta de surfistas y bañistas. Pero entonces sucedió algo alarmante. 2 adolescentes de 16 y 17 años quedaron atrapados en una corriente de resaca mortal a casi media milla de la costa. Mientras luchaban contra la poderosa corriente, se hizo evidente que estaban en serio peligro. Las corrientes de resaca son famosas por arrastrar hasta los nadadores más fuertes mar adentro, y el tiempo se estaba acabando para los chicos. Los socorristas de turno entraron en acción de inmediato, pero esta no iba a ser una misión de rescate común y corriente. Tenían una nueva herramienta a su disposición, un dron de rescate. El gobierno de Nueva Gales del Sur había invertido recientemente más de $300 en tecnología avanzada de drones para la seguridad de las playas. Estos drones estaban equipados no solo para detectar tiburones, sino también para realizar misiones de salvamento como esta. Los socorristas todavía se estaban acostumbrando a su nuevo equipo de drones cuando se produjo esta emergencia. Pero no hubo tiempo para dudar. Con una velocidad notable, lanzaron el dron Westpac Little Reaper Lifesaver. El dron voló rápidamente sobre las aguas turbulentas y con perfecta precisión dejó caer una cápsula de rescate al mar. Tan pronto como tocó el agua, la cápsula se expandió hasta convertirse en un dispositivo de flotación, lo que les dio a los exhaustos chicos algo a lo que agarrarse. Todo el rescate duró solo 70 segundos. Si los salvavidas tradicionales hubieran intentado el rescate, habría llevado 3 veces más tiempo, especialmente dadas las difíciles condiciones. Ahora, dejando atrás un rescate milagroso, veamos un encuentro asombroso que es todo lo contrario, una filmación poco común de un tiburón en acción. Delfines saltando. Hay algo verdaderamente mágico en la experiencia de navegar por el vasto océano y ser testigo del espectáculo de los delfines saltando graciosamente fuera del agua y nadando con agilidad cerca de tu embarcación. Este encuentro cercano con estas criaturas marinas fascinantes despierta una sensación de asombro y conexión con la naturaleza que es difícil de igualar. Pero más allá de la belleza superficial de este fenómeno, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre las razones detrás de este comportamiento tan cautivador? Los delfines, reconocidos por su inteligencia excepcional, también son ampliamente conocidos por su naturaleza juguetona y sociable. El acto de saltar y surfear las olas generadas por los barcos no es simplemente un despliegue aleatorio de energía, sino una forma sofisticada de juego e interacción social. Este comportamiento sirve como un medio para fortalecer los lazos dentro de su manada, permitiéndoles relacionarse y disfrutar juntos en su entorno natural. Sorprendentemente, esta interacción no se limita solo a sus congéneres. Los delfines a menudo extienden esta forma de juego para incluir a los humanos, creando momentos de conexión interespecies verdaderamente únicos. Además de su carácter lúdico, los delfines poseen una curiosidad insaciable que los impulsa a explorar e interactuar con su entorno. Los ruidos y movimientos de las embarcaciones en su hábitat acuático despiertan su interés de manera particular. El acto de saltar cerca de los barcos no es solo una exhibición de agilidad, sino también una forma de investigación. Les permite examinar de cerca estas grandes estructuras en movimiento, satisfaciendo su curiosidad innata y proporcionándoles una forma de comprender mejor los elementos extraños en su mundo acuático. Sin embargo, esta interacción entre humanos y delfines está amenazada. La contaminación, sobrepesca y cambio climático ponen en peligro a muchas especies de delfines, reduciendo sus poblaciones. Es nuestra responsabilidad proteger estos magníficos animales y su hábitat. Solo con esfuerzos de conservación y mayor conciencia ambiental, podremos asegurar que futuras generaciones disfruten de estas criaturas extraordinarias en su entorno natural. Pez remo. La mayoría de las personas se sorprenden al ver un pez remo por primera vez. Después de todo, se cree que estas criaturas pueden crecer hasta 56 pies. Sin embargo, la gente de Tailandia se sorprendió al ver un pez remo en sus costas por una razón diferente. Verás, estos peces largos son conocidos como heraldos de la fatalidad. Estos habitantes de las profundidades marinas rara vez son vistos por los humanos. Por lo general, viven a profundidades de alrededor de 3.300 pies. En la mitología japonesa, la aparición de un pez remo
Se considera una señal ominosa que predice terremotos y tsunamis. Se han producido varios incidentes en los que el avistamiento de un pez remo fue seguido de un desastre natural. Pero los investigadores siguen afirmando que aún no han encontrado ninguna prueba de que el pez remo pueda detectar actividades sísmicas. A pesar de la falta de investigación científica, muchos siguen creyendo que ver un pez remo en aguas poco profundas significa que un desastre inminente está a punto de golpear esa tierra cercana. Contenedor de carga. En 2021, un grupo de pescadores se volvió viral debido a un contenedor de carga que encontraron en el océano. Verás, hay muchas cosas que se transportan en los barcos de carga. Uno de estos contenedores de metal puede contener cualquier cosa, desde artículos valiosos hasta objetos directamente ilícitos, y a veces incluso pueden contener seres vivos. Este grupo de pescadores que navegaba a millas de la costa de Francia tuvo suerte de su lado cuando descubrió un gran contenedor que probablemente se cayó de un barco de carga. Verás, dentro del gran contenedor había miles de iPhones, cuidadosamente empaquetados y ordenados. Los pescadores inicialmente se quedaron atónitos, pero pronto se llenaron de alegría por su inesperado hallazgo. Bueno, con lo caros que son los iPhones, yo también estaría contento. Imagínate ir al mar a pescar y volver a casa con miles de iPhones. Sin embargo, también hubo afirmaciones de que, en lugar de iPhones, los pescadores descubrieron un contenedor de carga lleno de tabaco. Bueno, de cualquier manera, ambos son valiosos, ¿no? Es una suerte que estos pescadores se encontraran con el cargamento. Después de todo, miles de estos contenedores se pierden en el mar cada año, lo que contribuye al creciente problema de los desechos oceánicos. Ahora, probablemente tengas curiosidad por saber qué sucedería si encontraras un contenedor de carga. ¿Te lo quedas? La respuesta no es realmente técnicamente. Quien sea el propietario de la carga indicada en el conocimiento de embarque, sigue siendo el propietario del barco de carga. A menos que el propietario te ofrezca recuperar voluntariamente la carga y quedártela, no tendrá ningún derecho sobre lo que hayas encontrado. Leones marinos surfeando en olas gigantes. Los leones marinos, aunque se mueven con cierta torpeza en tierra firme, son verdaderos acróbatas en el medio acuático. Su anatomía, perfeccionada por la evolución, les confiere una hidrodinámica excepcional que minimiza la resistencia al agua. Esta adaptación les permite deslizarse por el océano con una gracia y velocidad sorprendentes. Estos mamíferos marinos pueden alcanzar velocidades impresionantes de hasta 40 kilómetros por hora, colocándolos entre los nadadores más rápidos del reino animal marino. Pero la velocidad no es su única habilidad acuática destacable. Los leones marinos han desarrollado una destreza particular para surfear las olas del océano. Este comportamiento, que se observa con frecuencia en las costas de California y otras regiones conocidas por sus olas, no es meramente funcional. Los científicos que estudian estos animales fascinantes han llegado a la conclusión de que esta actividad tiene un componente social y lúdico significativo. Al parecer, los leones marinos aprovechan la fuerza de las olas no solo como un medio eficiente de desplazamiento, sino también como una forma de interacción social y diversión. Este juego acuático no solo es una muestra de su agilidad y adaptación al medio marino, sino que también revela aspectos intrigantes de su inteligencia y vida social. El hecho de que estos animales dediquen tiempo y energía a una actividad aparentemente recreativa subraya la complejidad de su comportamiento y la importancia del juego en su desarrollo y bienestar. Es un recordatorio fascinante de que, incluso en las profundidades del océano, la alegría y el disfrute son elementos fundamentales de la vida animal. La imagen de estos majestuosos seres cabalgando las olas con aparente júbilo no solo es cautivadora, sino que también nos invita a reflexionar sobre las similitudes sorprendentes entre sus comportamientos y los nuestros. Olas cuadradas. Si miras al océano y ves cuadrículas en el agua, podrías pensar que estás viendo una ilusión, pero no es así. Estos patrones son causados por ondas cuadradas. Las ondas cuadradas se producen cuando dos sistemas de olas diferentes se cruzan en ángulos oblicuos, generalmente alrededor de 90 grados, creando un patrón similar a un tablero de ajedrez en la superficie del océano. Puede ser fascinante mirarlas desde arriba, pero estas olas son en realidad señales de advertencia. La turbulencia creada por las olas que se cruzan genera poderosas corrientes de resaca
y movimientos de agua impredecibles. Estas condiciones son peligrosas para los nadadores, los surfistas e incluso los grandes buques, que pueden verse inundados o volcados por el estado caótico del mar. Verás, estas olas son causadas por dos sistemas de olas que chocan en mar abierto. Por eso es mejor que no te quedes atrapado entre ellos. Barco flotante. No, esta imagen no está retocada con Photoshop. Estás viendo una ilusión. Avistado frente a la costa de Grecia. Este barco de carga conocido como Aquiles fue visto flotando sobre el mar mientras atravesaba entre Kymi y Skyrosity. Pero, ¿cómo es esto posible? Todo esto se debe a un fenómeno conocido como Fata Morgana. Fata Morgana es una forma compleja de espejismo superior que ocurre sobre el horizonte, creando la ilusión de ciudades flotantes, acantilados imponentes o barcos invertidos. Cuando los rayos de luz se doblan al pasar a través de capas de aire a diferentes temperaturas, los rayos de luz se curvan hacia abajo y hacia arriba, creando una imagen distorsionada o alargada de un barco, otro objeto. Estas ilusiones ópticas pueden cambiar fácilmente en un abrir y cerrar de ojos. Se cree que Fátima, Ghana, es la causa de varios misterios de la historia, desde el holandés errante hasta las misteriosas ciudades flotantes que se ven en todo el mundo. Bueno, ¿no sería increíble ver esta ilusión óptica en medio del océano? La pezuña en el fondo del océano. En 2013, investigadores del Instituto Nacional de Investigación Atmosférica y del Agua de Nueva Zelanda, o NIWA, se toparon con extrañas marcas en forma de pezuña a una profundidad de aproximadamente 1480 pies. Si bien las marcas de pezuña seguramente no fueron hechas por un caballo, entonces, ¿qué las dejó allí en el fondo del océano? Durante años, la respuesta permaneció sin estar clara. En 2023, una década después de que se detectaran las primeras huellas de pezuña, los biólogos marinos finalmente rastrearon a un posible culpable. A través de tecnología de imágenes avanzada, se dieron cuenta de que los patrones se alinean perfectamente con el comportamiento alimentario de una especie de pez de aguas profundas, conocida como pez granadero o pez cola de rata. Estos peces tienen estructuras únicas en la cabeza, con hocicos largos y bocas extensibles, lo que les permite morder el lodo del fondo marino para encontrar comida, dejando atrás impresiones similares a pezuñas. Bueno, eso es anticlimático. Aún así, los granaderos son criaturas bastante interesantes, aunque todo lo que puedo decir es que algunos de ellos pueden parecer salidos de la pesadilla de alguien. Plataforma petrolífera. Existe una razón contundente por la que los trabajadores de plataformas petrolíferas reciben remuneraciones sustanciales. A pesar de las rigurosas medidas de seguridad implementadas en estas estructuras, la más mínima equivocación puede desencadenar consecuencias catastróficas en cuestión de segundos. El video que analizamos fue capturado en las turbulentas aguas del Mar del Norte, donde la imponente plataforma petrolífera de Dunbar se enfrenta incesantemente a la furia de olas colosales. Sin embargo, este espectáculo visual apenas rasca la superficie de los desafíos que estas estructuras marinas deben soportar durante las tempestades más severas. Las condiciones oceánicas pueden tornarse aún más extremas, con fenómenos como las olas gigantes, técnicamente conocidas como olas rogue o monstruosas. Estas formaciones acuáticas pueden alcanzar alturas vertiginosas que superan los 100 pies, más de 30 metros, desplegando una fuerza devastadora capaz de comprometer la integridad de cualquier construcción aislada en alta mar, desde faros solitarios hasta las más robustas plataformas petrolíferas. La ingeniería moderna ha respondido a este desafío titánico. Las plataformas petrolíferas contemporáneas están concebidas y edificadas con tecnologías de vanguardia para resistir las condiciones más adversas que el océano pueda presentar. No obstante, presenciar estas imágenes en video sigue siendo una experiencia que provoca una mezcla de asombro y temor reverencial. La visión de estas estructuras colosales, creadas por el ingenio humano, siendo azotadas por la fuerza implacable de la naturaleza, nos recuerda de manera contundente nuestra posición en el gran esquema de las cosas. Es un testimonio visual que subraya una verdad inmutable. En el vasto dominio del océano, la humanidad, con toda su tecnología y audacia, permanece invariablemente sujeta a los caprichos de las olas y los elementos. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre la delicada relación entre el progreso tecnológico y las fuerzas primordiales de nuestro planeta.
recordándonos la importancia de abordar nuestra interacción con el medio ambiente marino con respeto, precaución y una profunda conciencia de nuestra vulnerabilidad inherente. Nave misteriosa. El Pentágono ha reconocido la existencia de ovnis, pero parece que no solo deberíamos monitorear lo que estamos viendo en nuestros cielos, también deberíamos verificar lo que está sucediendo en nuestras aguas. En los últimos años, los submarinos de la Marina estadounidense han detectado objetos que se mueven a velocidades asombrosas. Cientos de nudos bajo el mar. Para ponerlo en contexto, un nudo equivale a 1,15 millas por hora. Esto significa que estos USO, u objetos sumergidos no identificados, viajan a velocidades superiores a los 200 nudos. Si hacemos los cálculos, eso supone unas asombrosas 230 millas por hora. Ahora bien, ¿por qué es esto alarmante? Bueno, ya verás. Esas velocidades superan con creces las capacidades de cualquier vehículo submarino conocido. Ya sean militares o civiles, estas naves de alta velocidad se detectan mediante sofisticados equipos de sonar para abordar submarinos nucleares, balísticos y de ataque. El sonar o la navegación y la medición de distancia por sonido es una técnica que utiliza ondas sonoras para navegar y detectar objetos bajo el agua. Los sistemas de sonar de la Marina han detectado estos objetos que se mueven rápidamente y han registrado datos que muestran su extraordinaria velocidad y agilidad. Han surgido varias teorías para explicar estos fenómenos. Algunas sugieren que estos USO podrían ser tecnología avanzada de naciones extranjeras, aunque esto parece poco probable dada la gran velocidad y las capacidades que muestran. Otra teoría postula que estas naves podrían ser de origen extraterrestre, una hipótesis que ha ganado fuerza con las recientes revelaciones sobre fenómenos aéreos no identificados, o UAP. Desafortunadamente para nosotros, todavía no sabemos la verdad detrás de estos misteriosos sumergibles de alta velocidad. El hombre en una boya. Ahora, aquí hay un descubrimiento impactante que ocurrió en 2022. Quienes vieron esta foto no podían creer lo que veían. Sin embargo, la historia detrás de esta imagen es aún más increíble. Todo comenzó el día de Navidad de 2022. David Soares, de 43 años, estaba trabajando solo en su barco cerca de la playa de Ratafona, a unas 200 millas al norte de Río de Janeiro, cuando cayó al Océano Atlántico. A pesar de haber estado en el océano durante la mayor parte de su vida, no pudo hacer nada ante las poderosas corrientes del océano. Rápidamente lo alejó de su embarcación, lo que le hizo imposible nadar de regreso. Fue allí donde su experiencia lo ayudó a sobrevivir. Soares se dio cuenta de que su mejor oportunidad de supervivencia era conservar su energía y dejar que las corrientes lo guiaran para mantenerse a flote y reducir la resistencia. Soares también se quitó la ropa, que lo estaba agobiando. Dejó que la corriente lo llevara durante horas hacia un grupo de boyas de señalización a unas 5 millas de donde cayó por la borda. Le tomó aproximadamente 4 horas llegar a la relativa seguridad de una de estas boyas. Estaba a salvo, pero el tiempo era esencial. En medio del océano, solo podía aferrarse a la boya por un tiempo. Si no lo encontraban rápido, moriría. Mientras tanto, en tierra, la familia y los amigos de Soares iniciaron una búsqueda frenética. Cuando no regresó de su viaje de pesca, alertaron a la comunidad pesquera local y a la Marina brasileña. Pasaron 2 días enteros antes de que encontraran a Soares. Por suerte, un compañero pescador vio a Soares aferrado a una boya y lo rescató. A pesar de estar deshidratado y con frío, Soares estaba de buen ánimo. Camellos nadadores. Esta fascinante filmación capturada por un dron revela un espectáculo asombroso. Miles de camellos caray, una raza poco común, nadando con elegancia en aguas poco profundas. Estos majestuosos animales emprenden una migración épica desde el distrito de Kutch en la India hacia los exuberantes manglares, cubriendo una distancia impresionante de hasta 3 kilómetros. Las imágenes aéreas ofrecen una perspectiva única de este fenómeno natural, mostrando la gracia y determinación de estos camellos mientras se abren paso a través del agua. Sin embargo, detrás de esta escena aparentemente idílica se esconde una realidad preocupante. Los manglares, destino vital para estos camellos, están enfrentando una grave amenaza. Las empresas de sal de la región han estado bloqueando las aguas de marea, lo que ha provocado que estas áreas cruciales se sequen progresivamente. Como resultado, el hábitat natural de los camellos caray
se está reduciendo a un ritmo alarmante, dejándolos con recursos alimenticios cada vez más escasos. El impacto de esta situación en la población de camellos caray es profundo y potencialmente devastador. El viaje que deben realizar para alcanzar sus tierras de pastoreo se ha vuelto considerablemente más largo y arduo. Con cada kilómetro adicional que deben recorrer, estos animales ya vulnerables se enfrentan a un desafío cada vez mayor para su supervivencia. La escasez de alimentos, combinada con el estrés del viaje prolongado, está poniendo en peligro el futuro de esta especie única. Aunque la visión de camellos nadando es un espectáculo poco común y cautivador, sirve como un recordatorio poderoso de los desafíos que enfrentan muchas especies debido a la intervención humana en sus hábitats naturales. Este metraje no solo captura un momento de belleza natural, sino que también arroja luz sobre una crisis ambiental en desarrollo que requiere atención y acción urgentes. Mientras reflexionamos sobre la situación apremiante de los camellos caray, nuestro próximo metraje nos transporta a un escenario completamente diferente, revelando un desastre devastador capturado desde el cielo, que subraya aún más el impacto del ser humano en nuestro planeta. El gran derrame de petróleo. Llegó a la playa en 2020, la isla de Mauricio enfrentó una devastadora crisis ambiental después de que el petrolero japonés MV Wakashio chocara con un arrecife de coral a poco menos de 2 millas de la costa. El barco transportaba una carga enorme que incluía 478 toneladas estadounidenses de fuel oil con bajo contenido de azufre, 251 toneladas estadounidenses de diésel y 109 toneladas estadounidenses de aceite lubricante. La colisión provocó un catastrófico derrame de petróleo que provocó ondas de choque en toda la isla. Las imágenes tomadas con drones captaron la magnitud del desastre, mostrando playas que antes eran prístinas y ahora estaban cubiertas de un espeso petróleo negro. Las aguas cristalinas del Océano Índico se convirtieron en una mezcla turbia y contaminada de petróleo y escombros. Las vistas aéreas pintaron una imagen desgarradora del daño ambiental, dejando en claro que se trataba de una carrera contra el tiempo. Para evitar una catástrofe aún mayor, los lugareños, los especialistas ambientales y los voluntarios trabajaron incansablemente para limpiar el petróleo y salvar la vida silvestre afectada por el derrame. Por trágico que fuera este derrame, el siguiente evento muestra el poder crudo de la naturaleza en una forma diferente, aniquilando comunidades enteras. Las secuelas de un tsunami. El 28 de septiembre de 2018, Indonesia experimentó un evento devastador cuando un terremoto de magnitud 7.5 golpeó cerca de Sulawesi. Aunque el terremoto en sí causó pocos daños, desencadenó un poderoso tsunami, con olas que superaron con creces las predicciones iniciales. En Palu, la capital de Sulawesi Central, las olas alcanzaron alturas de 6 metros, más del doble de lo que los expertos habían previsto inicialmente. La larga y estrecha bahía de la región, de apenas 32 kilómetros de ancho, permitió que el tsunami avanzara rápidamente, arrastrando toneladas de escombros y escombros al océano. Las consecuencias fueron catastróficas. Los deslizamientos de tierra, provocados por el suelo anegado, se sumaron a la destrucción. En total, el desastre se cobró más de 4.300 vidas, lo que lo convirtió en uno de los tsunamis más mortíferos de Indonesia en más de una década. En cuestión de días, aparecieron imágenes de drones de los restos, que mostraban la verdadera escala de la devastación. Barrios enteros habían sido arrasados, puentes yacían en ruinas y algunas áreas permanecían sumergidas. Desde arriba, se podía ver tanto la destrucción como la resiliencia de los habitantes de Palu mientras iniciaban el largo proceso de reconstrucción de su ciudad desde cero. Si bien este tsunami dejó caos a su paso, la siguiente escena revela un gigante que se había estado escondiendo en las profundidades del océano. Ballena en Islandia. En septiembre de 2021, un operador de drones que sobrevolaba las serenas aguas azules de Islandia se topó con un hallazgo verdaderamente asombroso. Ante sus ojos, a través de la pantalla de su dispositivo, apareció el enorme cadáver de una majestuosa ballena azul varada en la orilla. Este colosal espécimen marino, con sus impresionantes dimensiones, medía una asombrosa longitud de 18 metros y pesaba un increíble total de 20 toneladas, lo que equivale aproximadamente al peso de 3 elefantes africanos adultos. Este gigante de los océanos
Tristemente, había llegado al final de su vida. Aunque los avistamientos de ballenas azules varadas son relativamente poco frecuentes, los científicos han realizado numerosos estudios que arrojan luz sobre las posibles causas de estos sucesos. Las investigaciones sugieren que las ballenas azules pueden encallar debido a una variedad de factores, incluyendo enfermedades que debilitan su sistema inmunológico, lesiones graves que dificultan su navegación, condiciones climáticas adversas que las desorientan, o simplemente por el proceso natural de envejecimiento que disminuye sus capacidades físicas. Intrigados por este extraordinario hallazgo, un equipo de biólogos marinos acudió rápidamente al lugar. Con sumo cuidado y respeto por el magnífico animal, procedieron a tomar muestras de ADN del cuerpo de la ballena. Estas muestras son cruciales para llevar a cabo un análisis más profundo y detallado, con la esperanza de desentrañar los misterios que rodean la vida y la muerte de este gigante marino. A pesar de estos esfuerzos científicos, la causa exacta que llevó a esta ballena azul a su trágico final permanece envuelta en un velo de misterio, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. El descubrimiento de este gigante varado en las costas de Islandia es, sin duda, un hallazgo poco común y de gran importancia científica. No obstante, por más impresionante que sea este avistamiento, las imágenes finales que estamos a punto de mostrar podrían ser consideradas las más enigmáticas y desconcertantes de todas, desafiando nuestra comprensión del mundo marino y dejándonos al borde de lo inexplicable. Un dron captura a una sirena. Un entusiasta local de los drones se propuso realizar un vuelo informal con el objetivo de capturar imágenes de un río sereno que serpenteaba a través de la exuberante vegetación cerca de su casa. Lo que no esperaba era toparse con algo que dejaría a Internet zumbando. Mientras el dron sobrevolaba la escena pacífica, su cámara captó inicialmente el agua ondulante, los árboles que se balanceaban y los peces que se movían rápidamente bajo la superficie. Pero luego apareció algo inusual en su pantalla. El operador notó una figura en el agua que parecía una mujer con cabello rojo largo y suelto, nadando con gracia. Al principio, asumió que era solo alguien disfrazado, tal vez una broma divertida, pero cuando hizo zoom, la situación se volvió aún más extraña. El micrófono del dron captó sonidos espeluznantes, casi de otro mundo, que provenían del agua. ¿Era una sirena? Las imágenes captadas por la cámara se volvieron virales rápidamente, dejando a los espectadores cautivados y preguntándose qué acababan de ver. Este misterioso video del dron todavía hace que la gente debata si la leyenda de las sirenas podría ser real. EAL, primer submarino. En 2001, un arqueólogo marino llamado Jim Delgado se enteró de un antiguo submarino que se había encontrado en la costa de la isla deshabitada de San Telmo, que se encuentra en el archipiélago de las Perlas de Panamá. Intrigado, se adentró para curiosear. Lo que descubrió no era una reliquia de la Segunda Guerra Mundial como se había descrito, sino algo mucho, mucho más antiguo. El viejo y oxidado casco de un submarino parecía coincidir con unos planos de diseño que databan de 1902. Parecía haber sido diseñado por un alemán llamado Julius Cole, y el barco se llamaba Explorer, aunque Delgado nunca había oído hablar de él ni del submarino. Pero pronto pareció que esto podría ser algo importante. Después de todo, había algunas pruebas de que este submarino era el primer submarino que se había construido con éxito, y eso lo haría muy importante para todos los arqueólogos marinos, y por lo tanto, el hallazgo de su vida para este hombre en particular. Es algo emocionante en alguna parte, estoy seguro. La trampilla secreta del Canal de Manchester. Aquí tenemos un lugar que parece ser muy querido por los exploradores urbanos que tienen la costumbre de hacer videos de YouTube de sus emocionantes hazañas. Esta vez estamos en Manchester, en el Reino Unido, y husmeamos bajo tierra. Hay una flecha tallada en la piedra del muelle cerca de la esclusa 89 en este canal de Manchester, que marca la ubicación oculta de una trampilla secreta de 20 años de antigüedad. Está ubicada cerca de los apartamentos Hacienda en la calle Whitworth en la ciudad. La trampilla es básicamente un tapón súper simple en el fondo del canal y se construyó como parte del sistema cuando se diseñó el canal a fines del siglo XVIII y principios del XIX para servir como un orificio de drenaje para drenar la sección del canal hacia la alcantarilla del río que se encuentra a unos 20 pies más abajo. Entonces, el misterio se resolvió antes de que se volviera misterioso en primer lugar. Sin embargo,
Sigue siendo bastante interesante, si te gustan las trampillas, claro. El lago de la ciudad de Tempe. Es realmente sorprendente que si se drena un lago enorme en los Estados Unidos se encuentren cosas en el fondo. Y perdón por ser grosero, pero ¿no te sorprendería más si no encontraras una gran cantidad de armas entre todas las cosas que descubriste? Hay más armas que personas en Estados Unidos, y muchas de esas armas terminan en cuerpos de agua de una forma u otra. Entonces, cuando drenaron el lago de la ciudad de Tempe en Arizona, ¿se sorprendieron, como dijeron en las noticias, de encontrar varias armas en el agua, o de que al menos una de dichas armas fuera robada? Probablemente no. O los presentadores de noticias simplemente se olvidan de que el resto del tiempo están informando sobre tiroteos, robos y otros hechos nefastos que involucran crímenes y armas. La policía, por otro lado, no se sorprendió en absoluto. Incluso habían enviado a un grupo de sus propios oficiales allí para hurgar en el barro mientras se drenaba el lago, esperando encontrar exactamente este tipo de cosas. El lago Nagadoches. Sin embargo, las condiciones de sequía revelaron cosas que habían permanecido ocultas en el fondo de este lago durante décadas. El lago Nagadoches, en el este de Texas, tuvo una sequía particularmente feroz en 2011, lo que revelaría un montón de cosas que habían estado sumergidas y, por lo tanto, invisibles durante bastante tiempo durante esta sequía. La NASA recibió una llamada telefónica del departamento del sheriff del lago, donde creían que habían encontrado algo que la NASA tenía interés en recuperar. Y no, desafortunadamente, no eran extraterrestres. Sé lo que esperabas. Sin embargo, era un poco de escombros que pensaron que podría haber sido la pieza del condenado transbordador espacial Columbia. Enviaron a la NASA un montón de fotografías y lo identificaron y confirmaron que efectivamente era un tanque criogénico de ese transbordador. Al parecer, la gente llama a la NASA todo el tiempo diciendo que creen haber encontrado un trozo del Columbia, pero rara vez tienen razón. Hasta el día de hoy, han recuperado alrededor del 40% del transbordador espacial. Cuevas de Longyu, China. Después de que se drenara un estanque local en China, se descubriría esta red de cuevas submarinas artificiales antiguas. La gente siempre había creído que los estanques de Longyu no tenían fondo, pero esa idea simplemente inspiró a un hombre local a ir y descubrir lo insondables que eran en realidad. Entonces, este tipo entrometido convenció a sus vecinos para que lo acompañaran y compraran una bomba de agua para comenzar a vaciar su estanque local. Suena un poco loco, y si eso sucediera en la mayoría de los lugares, probablemente habría un grupo de vigilancia vecinal muy descontento que lucharía para quitarles a los culpables su bomba de agua. Y en el peor de los casos, probablemente se encontrarían arrestados. Pero así son las cosas. Las cosas deben ser muy diferentes en Longyu. Entonces, este tipo drenó por completo uno de los estanques, y fue entonces cuando descubrió eso. Pero he aquí que no era un lugar sin fondo. ¡Qué sorpresa! En realidad, ocultaba la entrada a una cueva muy antigua hecha por el hombre. Este descubrimiento fue simplemente demasiado tentador para otros habitantes locales, y todos querían drenar también todos sus estanques. Hubo una gran demanda de bombas de agua en la ferretería local, y todos los habitantes de Longyu se limpiaron en un frenesí de drenaje de estanques, sin importar los peces u otros animales salvajes que pudieran vivir allí, o incluso el hecho de que estos estanques se usaran para muchas cosas dentro de la comunidad. Nadie sabía qué significaba, pero todos ellos parecían tener estas cuevas extrañas. Los orígenes de estas cosas aún se desconocen, pero ahora están abiertas a los turistas, naturalmente. Espadas antiguas de un lago en Suecia. Una vez más, una sequía había causado el nivel excepcionalmente bajo del agua en este lago, y se habían encontrado cosas extrañas y antiguas acechando en el fondo. Esta vez estábamos en Suecia. Es por eso que este asunto se llama calentamiento global. Supongo que parece estar ocurriendo en todas partes. Una niña de 8 años estaba chapoteando en las aguas de este lago cuando encontró un objeto puntiagudo. Dijo que al principio pensó que era solo un palo y que estaba a punto de tirarlo, pero luego se dio cuenta de que era otra cosa y le gritó a su padre que había encontrado una espada. Esas son palabras que a cualquier padre siempre le emociona escuchar. Estoy seguro. La niña entregó la espada a personas que saben de estas cosas y calculan que podría tener 1500 años, lo cual es muy, muy antiguo.
Ahora están ocupados hurgando en el lago en busca de muchas otras cosas antiguas. Estatuas Nandi de siglos de antigüedad. Aunque la gente local parece haber sido consciente de las enormes cabezas de estas estatuas Nandi que habían estado en su lago, nunca se habían aventurado a investigar exactamente qué más podría haber debajo de la superficie. Sí, las colosales cabezas de vaca habían asomado ocasionalmente por encima de la línea de flotación cuando el lago estaba en niveles más bajos durante las partes más secas del año. Pero esta vez, el lago se había secado por completo. Sí, debido a una sequía sin precedentes. Sé que este patrón es algo alarmante, y los lugareños decidieron aprovechar la oportunidad para ver cuán grandes son realmente estas estatuas de Nandi. Resulta que son absolutamente enormes. Los dos Nandi se enfrentan en el lecho seco del lago y están tallados en esteatita blanda que se cree que data del siglo XVI o XVII. Cada uno está tallado en una sola roca, pero ninguno está completo. Algunas personas creen que puede haber un templo muy antiguo debajo del fondo del lago, pero otros piensan que las estatuas estaban siendo talladas en el lugar, probablemente para ser transportadas a otro lugar. Todo era muy misterioso, de hecho. La sequía revela un español perdido. Otro país, otra sequía, otro lago seco. Esta vez nos encontramos en Cacaras, España, en un lago afectado por la sequía que ha revelado el lado lento y ligeramente espeluznante de lo que algunos llaman el Stonehenge español. Quiero decir, son piedras verticales, pero no son tan imponentes ni enormes como Stonehenge. Pero veo lo que intentan hacer. Estas piedras megalíticas se llaman el Dolmen de Guadalperil y se cree que datan de alrededor del año 5000 a.C. Se descubrieron originalmente en 1923, pero solo se han hecho visibles 4 veces en este cuerpo de agua generalmente expansivo desde que se inundó en 1963. Esta parte fue parte de un programa de modernización que no se preocupó por la preservación de monumentos antiguos y sitios de importancia histórica. Aparentemente hay muchos más tesoros sumergidos en toda España, en embalses y presas que se construyeron durante esa época. Estos cuerpos de agua fueron importantes para llevar agua y electricidad a lugares que anteriormente habían quedado atrás. Pero el costo fue para el patrimonio de la región. Piedras del Hambre. En 1616, alguien talló una inscripción en una piedra cerca del río Elba que decía: «Si ves esto, llora». Un mensaje poco alegre, pero detrás de él hay una información seria. Estas son las piedras del hambre de la República Checa, y hay docenas de ellas que se han mostrado en los últimos años debido a la creciente sequía que ha dejado el río a niveles peligrosamente bajos. Estas piedras básicamente advierten que cuando son visibles, eso significa que el río está demasiado bajo y que seguirán la hambruna y las cosechas fallidas, dejando a la gente hambrienta. De ahí, el nombre de Piedras del Hambre. No es el mejor mensaje que se puede recibir de los antiguos antepasados, pero sin duda sabían de lo que hablaban, así que tal vez todos deberíamos prestar más atención. Puentes de la dinastía Ming. Las sequías han golpeado a China bastante duramente en los últimos años. El lago Puyong, que es el lago de agua dulce más grande de todo el país, también ha sido víctima de una desecación generalizada, lo que ha provocado una gran preocupación por el suministro de agua en la zona. Pero, como hemos visto una y otra vez, cuando los lagos se secan, a menudo revelan historias ocultas. Esta vez, el famoso puente de la dinastía Ming, conocido como un puente que no puedo pronunciar, ha sido completamente revelado. El puente de granito fue construido en 1631 y mide más de 9000 pies de largo, y normalmente es totalmente invisible debido a que está sumergido en este enorme lago. Pero estas imágenes muestran que todo el lago está completamente seco, y el lecho del lago en sí está agrietado y duro. La gente incluso ha podido conducir automóviles por la zona. Bombas de la Segunda Guerra Mundial. Las sequías extremas en Europa durante el verano de 2022 lograron secar muchos cuerpos de agua en todo el continente y colocar muchos otros en sus niveles más bajos registrados. Uno de esos cuerpos de agua fue el río Po en Italia. El río Po es una de las principales vías fluviales de Italia. Tiene 400 millas de largo y es importante en la historia y la cultura del país, así como en las obvias propiedades vitales esenciales que tiene el agua dulce. La escasez de agua ha sido crónica y las cosechas han fracasado.
todo ello provocado por la extrema falta de agua que se ha producido en la región. Grandes secciones de este importante río se han secado por completo, y en algunos lugares, esto ha revelado objetos ocultos que habían estado bajo la superficie. Esta bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial fue encontrada en el lecho del río por pescadores cerca del pueblo de Borgo Virgilio en Lombardía. Los 3.000 residentes locales fueron evacuados mientras se retiraba con cuidado la bomba y se llevaba a cabo una explosión controlada. Un antiguo palacio en Irak. ¿Cómo se pierde una ciudad entera? Bueno, resulta que sucede con mucha más frecuencia de lo que se podría pensar y por lo general terminan bajo varios pies de agua. Este es el descubrimiento sorpresa de una antigua ciudad de 3.400 años de antigüedad en Irak. Había estado sumergida durante décadas cuando el embalse que la cubría alcanzó niveles récord debido a la sequía. Las aguas del embalse retrocedieron tanto que la arqueología. Pudimos entrar en el lugar y empezar a descubrir y mapear todo el lugar. Obtuvieron nuevos y valiosos conocimientos sobre la era del Imperio Matani, que fue dominante en Irak durante la Edad del Bronce. También les dio más información para comprender otros sitios arqueológicos cercanos, como el sitio de 5.000 años de antigüedad que se descubrió recientemente en Harappa. Y quiero decir que es bueno conocer toda esta historia y encontrar todas estas cosas antiguas y geniales que creíamos haber perdido. Pero mantenerse con vida, tener agua y comida, y no morir en un calor insoportable, es probablemente una situación preferible. Hundimiento del Boise Bernadette. El MV Boise Bernadette, alguna vez conocido por su participación en una operación de contrabando de drogas en Miami, encontró una sorprendente segunda vida bajo las aguas de la costa de Florida. Originalmente construido en 1965, el carguero de 180 pies tuvo una historia tumultuosa, pero en 2018 fue incautado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos durante una importante redada de drogas. Avanzamos rápidamente hasta 2019 y el barco estaba listo para embarcarse en un tipo de viaje muy diferente, esta vez como parte de una iniciativa ambiental destinada a crear arrecifes artificiales. En un movimiento dramático, todo capturado por imágenes de drones, el barco fue remolcado aproximadamente 11 millas al sureste de Fort Pierce Inlet y hundido deliberadamente en 100 pies de agua. Pero antes de hundirse, los técnicos realizaron algunas modificaciones importantes. Reforzaron la estructura del barco añadiendo 200 toneladas de hormigón a las bodegas de carga y utilizaron sopletes para cortar 6 grandes aberturas en el casco. El hormigón añadido a las bodegas de carga tenía como objetivo garantizar que el barco permaneciera estable y firmemente asentado en el fondo del océano. Sin este peso adicional, el buque podría desplazarse o moverse de forma impredecible debido a las corrientes oceánicas o las tormentas. Por otro lado, los 6 grandes agujeros cortados en el casco del barco se diseñaron para crear un acceso fácil para que la vida marina entrara y saliera del barco. Estas aberturas permiten que los peces, las tortugas marinas y otras criaturas marinas utilicen el barco como refugio, creando un hábitat para que prosperen. El hundimiento del Boise Bernadette fue parte del esfuerzo continuo de Florida por reforzar los ecosistemas de arrecifes. Florida ya alberga más de 3.000 arrecifes artificiales, y cada año se añaden más. Estos arrecifes artificiales sirven como entornos críticos para los peces, las tortugas marinas y las vibrantes especies de coral, gracias a las aguas cristalinas de la región. Estos arrecifes también son un gran atractivo para los buceadores de todo el mundo. Lo que antes era una herramienta de actividad ilegal, se ha transformado ahora en un faro de restauración medioambiental, uniéndose a las filas de sitios de arrecifes famosos como el USS Orascani y el USS Spiegel Grove. Cuando dejamos los restos nos sentimos atraídos hacia algo más misterioso: el monstruo del lago Ness. En un giro inesperado de los acontecimientos, Richard Maverick, un entusiasta de las actividades al aire libre y youtuber de 54 años, puede haber capturado accidentalmente imágenes del esquivo monstruo del lago Ness mientras participaba en el desafío Great Glen Canoe. Esta agotadora aventura de 4 días que cubrió 62 millas tenía como objetivo recaudar fondos para la Sociedad de Alzheimer, pero terminó con algo mucho más misterioso. Mientras documentaba su viaje,
Richard decidió lanzar su dron para capturar algunas vistas aéreas impresionantes de las tierras altas de Escocia. No fue hasta más tarde, cuando revisó las imágenes, que algo extraño le llamó la atención. Una forma inusual que se movía justo debajo de la superficie del agua, cerca de la orilla del lago Ness. Al principio, Richard no podía creer lo que estaba viendo. Rebobinó el metraje varias veces, convencido de que la forma se parecía a las icónicas imágenes de Nessie que había visto en el pasado. El video muestra una forma alargada distintiva en el agua, inquietantemente similar a los supuestos avistamientos anteriores del monstruo del lago Ness. A pesar de muchas visualizaciones y mucha especulación, nadie ha podido explicar definitivamente lo que Richard capturó ese día. El metraje sigue siendo un misterio intrigante, que deja a los espectadores preguntándose, ¿podría ser realmente Nessie? Mientras el misterio del lago Ness persiste, el siguiente descubrimiento captura algo verdaderamente extraordinario en el reino animal. Colonia de 64.000 tortugas. Cada año, algo verdaderamente espectacular sucede en la costa de Queensland, Australia, pero pasó desapercibido para los humanos hasta que entró en juego la tecnología de los drones. En la isla Rain, ubicada a unas 390 millas al noroeste de Cairns, se encuentra una de las zonas de anidación más importantes para las tortugas marinas verdes en peligro de extinción. Este pequeño callo coral, de apenas 31 hectáreas, es fundamental para la supervivencia de estas magníficas criaturas, cuyas poblaciones han sido diezmadas por siglos de caza y destrucción del hábitat. En un logro notable, los drones capturaron una vista impresionante. Una colonia de 64 tortugas marinas verdes, reunidas en las playas de la isla. Estas tortugas se estaban preparando para anidar, o ya estaban en el proceso de poner sus huevos. Este video innovador revolucionó la forma en que los científicos monitorean las poblaciones de tortugas, reemplazando métodos más antiguos como el conteo manual desde pequeñas embarcaciones. Estos datos son vitales para los esfuerzos de conservación, ya que nos brindan una imagen más clara de las cantidades de estas tortugas y los desafíos que siguen enfrentando. Por más asombrosa que sea esta colonia, nuestro siguiente video captura una caída dramática que nadie esperaba. Ave tragada por un agujero de gloria gigante. Sobrevive a una caída de 60 metros en un momento asombroso. En el embalse del lago Berryessa, en el condado de Napa, California, un ave se vio atrapada en una situación aterradora. El pájaro, que se deslizaba tranquilamente sobre la superficie del lago, fue arrastrado de repente hacia el poderoso vórtice del Glory Hole, un enorme aliviadero de 200 pies de profundidad que se utiliza para controlar los niveles de agua del embalse. La dramática escena fue captada por Rick Fowler, el administrador de recursos hídricos del lago, utilizando un dron. La poderosa corriente y la pronunciada caída llevaron a muchos a creer que el pájaro tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Los expertos temían que la inmensa presión del agua fuera demasiado. Contrariamente a estas sombrías predicciones, el testigo ocular de este dramático suceso tenía una historia diferente que contar. Estaba convencido de que el pájaro, que identificó como un cormorán, sobrevivió milagrosamente a su terrible experiencia. Según él, después de una espera llena de suspenso, el ave salió disparada del aliviadero, se sacudió la dramática caída y tomó vuelo una vez más, elevándose libremente. Después de presenciar ese escape inesperado, prepárese para quedar hipnotizado por las imágenes de algunos de los artistas más grandes de la naturaleza. Acrobacias de ballenas jorobadas. Los drones han transformado la forma en que los científicos observan a las ballenas jorobadas, ofreciendo una vista aérea impresionante de sus complejos comportamientos. Un equipo de investigadores utilizó recientemente drones para capturar imágenes impresionantes de estos enormes mamíferos marinos, realizando hazañas acrobáticas en la costa de la península antártica. Estas imágenes arrojan luz sobre sus estrategias de alimentación e interacciones sociales, ofreciendo información que antes era difícil de obtener. Las ballenas jorobadas son famosas por su agilidad y tamaño, y a menudo muestran movimientos increíbles. Uno de los comportamientos más notables capturados se llama red de burbujas. En esta técnica, una ballena crea una red circular de burbujas para atrapar krill, su principal fuente de alimento. En una ocasión, un dron filmó a una ballena jorobada usando su aleta de 10 pies de largo para fabricar esta red de burbujas.
A diferencia de muchas otras ballenas grandes, las ballenas jorobadas son sorprendentemente ágiles gracias a sus grandes aletas y colas. Esto les da la capacidad de hacer giros bruscos y pivotes con una precisión impresionante. Las imágenes del dron resaltan su increíble capacidad para girar y maniobrar sus enormes cuerpos con facilidad. Las ballenas jorobadas son actualmente la única especie conocida que utiliza esta intrincada técnica de red de burbujas solitaria que solo se puede apreciar verdaderamente desde una perspectiva aérea. Estas ballenas ofrecen un espectáculo, pero la siguiente escena revela la tranquila belleza de una especie en un viaje mucho más largo. El buceo con tiburón Cade Shark. Hay muchas cosas en el océano que me dan miedo. Los tiburones están en lo más alto de la lista. Estoy seguro de que muchos de ustedes estarán de acuerdo, pero ¿sabían que a algunas personas les resulta divertido sumergirse bajo el agua, atrapados en una jaula de metal? Para observar a estas criaturas en esta actividad, lo único que impide que el tiburón te alcance son varias barras de metal. Destinos como Gans Bay en Sudáfrica, Isla Guadalupe en México y las Islas Neptune en Australia son famosos por estas actividades. Quizás algunos de ustedes ya lo hayan intentado. Si es así, los felicito por su valentía. Aunque los tiburones son en gran medida incomprendidos, siguen siendo criaturas salvajes. Aunque esta actividad parece imprudente, el buceo en jaula tiene varios efectos positivos. Uno de los aspectos más importantes del buceo en jaula con tiburones es su contribución a la conservación de los tiburones. Los operadores destacan la importancia de proteger a estas magníficas criaturas y sus ecosistemas. Los ingresos de estos tours suelen financiar importantes esfuerzos de investigación y conservación. Además, el buceo en jaula con tiburones también garantiza que la observación de estas criaturas sea ética. El uso de señuelos no alimentarios en lugar de carnada también se utiliza para ayudar a minimizar el impacto en el comportamiento de los tiburones y mantener el equilibrio natural del entorno marino. ¿Probarías esta actividad si tuvieras la oportunidad? Creo que no la probaré. Estrella canasta. Lo que estás viendo no es una criatura alienígena. Estás viendo algo que se conoce como estrella canasta. Si te sientes incómodo con solo mirarla, créeme, no estás solo. Las estrellas canasta son un tipo de estrella frágil, parte de la familia de los equinodermos, que también incluye estrellas de mar y erizos de mar. Sin embargo, a diferencia de sus parientes, las estrellas canasta parecen más de otro mundo. Estos brazos se retuercen y enrollan, creando una compleja estructura similar a una canasta, de ahí su nombre. Estos movimientos también las hacen parecer una especie de monstruo marino. Ahora bien, existe una razón por la que son relativamente desconocidas entre los equinodermos. Si bien una buena cantidad de ellas vive en aguas poco profundas, algunas prefieren vivir en profundidades de hasta 12.000 pies. Si tienes suerte, puedes ver a estas monstruosas criaturas mientras navegas en el océano. Después de todo, viven en océanos de todo el mundo, pero tus posibilidades de verlas aumentan en Australia y África. Cuando llega el momento de comer una estrella canasta, los brazos se extienden para formar una amplia red. Estos pequeños ganchos y espinas en sus brazos atrapan a las presas traídas por las corrientes. Una vez capturada, la presa es envuelta en hebras de moco y transportada lentamente a la boca, ubicada en la parte inferior de su disco central. ¿Listo para otro dato extraño sobre esta criatura? Bueno, verás, a diferencia de la mayoría de los animales, las estrellas de mar expulsan sus desechos corporales por el mismo orificio que usan para comer su comida. Sí, has oído bien. Estas criaturas comen y defecan por la boca. Invasión de erizos de mar morados. Hay una razón por la que deberías mirar las advertencias antes de nadar en el océano. Nunca sabrás si debajo del agua acecha un ejército de erizos. Un solo paso sobre ellos es una experiencia dolorosa garantizada. Ahora bien, los erizos de mar se pueden encontrar en la mayoría de los lugares del mundo. Sin embargo, en algunas regiones, los erizos de mar se han vuelto invasivos. Tomemos, por ejemplo, estos erizos de mar. Los erizos de mar morados se consideran invasivos en el sur de California. En los últimos años, han explotado en número, devastando los bosques de algas, que son hábitats marinos vitales que sustentan una amplia variedad de vida. Los erizos morados pueden acabar fácilmente con estos bosques de algas marinas, afectando a la biodiversidad de la zona. Por eso, en algunos lugares,
Los buceadores voluntarios se encargan de recoger y eliminar los erizos de mar en los lugares en los que se consideran invasores. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿dónde acaban los erizos de mar? Bueno, una solución que la gente ha encontrado es comérselos. Sí, has oído bien. Por ejemplo, en los restaurantes japoneses se los conoce como uni. De hecho, cada vez más gente empieza a apreciar este manjar, el feroz mero Goliat. Cualquier buceador, quizás aquellos que tengan experiencia en buceo, ya saben sobre los meros Goliat y lo grandes que son. Basta con echar un vistazo a este buceador que se acercó demasiado a un mero y acabó viviendo un encuentro aterrador. El mero intentó mordisquearle el pie, pero por suerte, el buceador lo evitó y lo único que perdió fue su aleta. Sin embargo, el motivo del mero se hizo evidente al final, cuando la criatura se abalanzó sobre el pez empalado en el arpón de pesca. Los meros pueden parecer gigantes gentiles, pero créanme, no son nada de eso. Con una cabeza ancha, ojos pequeños y un cuerpo robusto, estas criaturas son duras. Sus bocas son enormes y las usan para crear una poderosa succión para emboscar y tragar presas enteras, incluidos cangrejos, langostas, peces, pulpos e incluso tortugas marinas jóvenes. No solo eso, sino que su mordedura puede ser bastante dolorosa. Además, son conocidos por ser territoriales. Cuando se sienten amenazados, pueden producir un sonido fuerte y retumbante usando su vejiga natatoria, una táctica que usan para disuadir a los intrusos. Además, durante la temporada de apareamiento y reproducción, su agresión aumenta, lo que puede impulsarlos a perseguir a los buceadores que se acercan demasiado a sus nidos. Monstruo marino de la isla Hook. Ahora bien, aquí tenemos un clásico de la criptozoología, y es uno del que es posible que ya haya oído hablar. En diciembre de 1964, Robert Laserick y su familia, junto con su amigo Hank, estaban explorando la bahía de Stonehaven frente a la costa de Hook Island, Queensland, Australia, cuando vieron algo extraño en el agua. Todos vieron una sombra oscura bajo el agua que se parecía a un renacuajo gigante. Calcularon que medía unos 30 pies de largo. Laserick, equipado con una cámara, tomó varias fotos de la criatura. Estas imágenes mostraban un animal con forma de renacuajo negro, con dos manchas blancas que se especula que eran ojos. El cuerpo de la criatura era liso con rayas marrones, y parecía tener una herida en la cola. Las fotos rápidamente se hicieron famosas, y se consideran una de las pruebas más claras de un avistamiento de críptido. Y sin embargo, a pesar de la evidencia fotográfica y los muchos avistamientos que siguieron, la existencia del monstruo marino de la isla Hook todavía se debate entre la ficción y la realidad. Algunos creen que es un engaño, posiblemente creado utilizando una gran lámina de plástico o un modelo, mientras que otros afirman que el monstruo marino de la isla Hook no es más que un animal marino mal identificado, como un pez grande o incluso una ballena sin vida. Monstruo marino. Este vídeo intensificó mi aprehensión hacia el océano de manera significativa. Podría pensarse que, mientras uno pueda divisar la mayor parte de la costa, se encuentra a salvo de criaturas marinas extrañas y desconocidas. Sin embargo, este vídeo demuestra que esa suposición no siempre es acertada. La grabación muestra a un individuo sobre lo que parece ser una tabla de surf de remo, cuando de repente percibe algo acercándose a él en el agua. La naturaleza exacta de esta presencia submarina era indiscernible, lo cual añadía un elemento de misterio y tensión a la escena. Los acontecimientos subsiguientes se desarrollaron con una rapidez desconcertante. De manera repentina, se produjo una salpicadura debajo del hombre, seguida por varias más. Curiosamente, estas últimas salpicaduras ocurrieron a cierta distancia de él, como si la criatura responsable se hubiera sobresaltado por la presencia humana y decidiera alejarse. Este comportamiento generó especulaciones entre los observadores. Algunas teorías sugieren que las salpicaduras podrían haber sido causadas por un manatí. Es conocido que estos mamíferos acuáticos son capaces de generar grandes perturbaciones en la superficie del agua cuando se sienten amenazados. No obstante, esta hipótesis presenta ciertas inconsistencias, ya que los manatíes no suelen habitar en las profundidades oceánicas, sino que prefieren entornos costeros donde las aguas dulces del interior se mezclan con las saladas del mar. La verdadera identidad de la criatura que este hombre encontró sigue siendo un enigma. ¿Podría haber sido un tiburón,
conocido por su capacidad de generar salpicaduras similares? ¿O quizás se trataba de alguna especie marina aún no descubierta por la ciencia? Este incidente sirve como un recordatorio de lo mucho que queda por explorar y comprender en las vastas extensiones de nuestros océanos, y de cómo incluso en aguas aparentemente seguras, pueden ocurrir encuentros sorprendentes e inexplicables. Frenesí del pez vela. Los peces vela son famosos por su velocidad excepcional y a menudo se los cita como las criaturas más rápidas del océano. Estos peces pueden alcanzar ráfagas de velocidad de hasta 68 millas por hora, aunque estudios más recientes sugieren que normalmente navegan a velocidades de entre 22 y 34 millas por hora durante la caza. Esta increíble velocidad se debe a sus cuerpos aerodinámicos, que reducen la resistencia, y a su capacidad de plegar sus grandes aletas dorsales para que las velas se vuelvan más aerodinámicas. Y ahora los estás viendo en un frenesí de alimentación. Cuando cazan, los peces vela a menudo trabajan juntos para reunir bancos de peces como sardinas o anchoas en bolas de cebo apretadas. Usan sus velas para acorralar a los peces y sus picos para cortar a través de la presa densamente apiñada. Esta estrategia de caza cooperativa no solo es eficiente, sino también una exhibición espectacular de trabajo en equipo y precisión. Cada pez vela se turna para atacar y alimentarse, asegurando que todos obtengan una comida. Narvales. Si hay una criatura marina que me gustaría ver en la vida real, definitivamente es el narval. Estas criaturas viven en las gélidas aguas del Ártico. Durante mucho tiempo han alimentado mitos y leyendas de marineros gracias a su distintivo cuerno. Devuélvanles el nombre de unicornio del mar. Aunque los narvales tienen una gran protuberancia en la cabeza, lo que tienen en realidad es un colmillo. Su largo colmillo en espiral puede crecer hasta 3 metros de largo y sirve como diente del narval, con hasta 10 millones de terminaciones nerviosas, lo que le otorga increíbles capacidades sensoriales. El propósito de los colmillos sigue siendo un tema de debate entre los científicos. Las hipótesis van desde su uso en rituales de apareamiento y dominio social hasta la detección del entorno y la ruptura del hielo. Algunos narvales incluso han sido vistos con 2 colmillos. Lo que es más extraño es el hecho de que no todos ellos desarrollan colmillos y la distribución entre machos y hembras no es consistente. Aunque se encuentran típicamente en narvales machos, las hembras también desarrollan un colmillo propio. Hoy en día, los narvales son una de las raras criaturas que tendrías la suerte de ver en las heladas aguas del Ártico, particularmente alrededor de Canadá, Groenlandia, Noruega y Rusia. Estos entornos remotos y duros hacen que los narvales sean difíciles de estudiar. Durante los meses de invierno, viven bajo una gruesa capa de hielo marino con solo pequeñas grietas para respirar. Este hábitat extremo no solo los hace esquivos, sino que también limita su población a aproximadamente 123 individuos maduros en todo el mundo. A pesar de este pequeño número, la UICN los clasifica como de menor preocupación. A pesar de esta clasificación, su población sigue estando amenazada debido a la pérdida de hábitat por las actividades humanas. Imágenes submarinas. Ahora, sé que todos hemos sentido curiosidad por explorar las profundidades del océano, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudieras arrojar una cámara al vasto azul? Bueno, esta persona decidió satisfacer esa curiosidad, y el resultado es verdaderamente fascinante. Aunque la profundidad alcanzada puede no ser la que imaginas, te aseguro que las imágenes capturadas son absolutamente asombrosas y reveladoras. Tras el descenso inicial de la cámara GoPro, se desarrolla una escena sorprendente. Una multitud de peces pequeños rodea el dispositivo, aparentemente confundiéndolo con una fuente de alimento. A medida que la cámara continúa su descenso, el espectáculo se vuelve aún más impresionante con la aparición de peces de mayor tamaño. Finalmente, la cámara toca el fondo marino arenoso, revelando un mundo submarino raramente visto por ojos humanos. En el lecho marino, la cámara captura una imagen fascinante. Varios peces se congregan alrededor de enormes cadenas que yacen en la arena, creando una escena que parece sacada de un documental de National Geographic. La curiosidad de los habitantes marinos es palpable, con algunos peces acercándose tanto a la lente que casi parece que están posando para un primer plano. Un pez mira directamente a la cámara, añadiendo un toque de humor. Al caer la noche,
El video revela un mundo submarino inquietante. La oscuridad envuelve el océano, creando un abismo impenetrable sin la luz de la cámara. El clímax llega con la aparición de un tiburón, sus ojos brillando en la oscuridad. Este encuentro recuerda la majestuosidad y el peligro del océano, infundiendo respeto por sus habitantes. Es un testimonio de por qué debemos proteger estos ecosistemas, hogar de criaturas fascinantes y temibles. El regreso de un barco fantasma. Los barcos fantasma, también conocidos como barcos fantasma, son embarcaciones sin tripulación viva a bordo. Hay algo inquietante en ver un barco navegando en medio del océano sin seres humanos vivos en él. Uno de los barcos fantasma más recientes es el Samratulangi PB 1600. Fue visto por última vez en la costa de Taiwán en 2009 antes de desaparecer aparentemente en el aire. Por alguna razón desconocida, la tripulación y la carga de este barco de 26 toneladas nunca fueron encontradas. El barco continuó navegando en el océano sin tripulación. Las autoridades marítimas creen que se perdió en la vasta extensión del Océano Pacífico, y el barco fue prácticamente olvidado. Nadie vio el carguero durante años hasta agosto de 2018. Un día, los pescadores de Tomaseda, un pueblo en el sur de Myanmar, se despertaron y encontraron el mismo carguero encallado en un banco de arena a unas 7 millas de la costa. Para su sorpresa, no había nadie en el barco. Tras su descubrimiento, la Marina de Myanmar realizó una inspección exhaustiva del barco. No encontraron señales de vida, carga ni pistas inmediatas sobre cómo el barco terminó allí. El barco todavía estaba en condiciones de funcionar, lo que sugiere que había sido abandonado recientemente. Esto dio lugar a varias teorías, incluidas algunas aterradoras. Sin embargo, la verdad es un poco menos emocionante que otras teorías. Investigaciones posteriores revelaron que un pequeño remolcador llamado Independence probablemente participó en el remolque del barco a su destino final para su desmantelamiento. Sin embargo, las líneas de remolque aparentemente se rompieron durante una tormenta, lo que provocó que el Samratulangi se desviara hacia las aguas de Myanmar. Y sin embargo, todavía hay muchas preguntas en torno a este barco. Por un lado, ¿cómo logró el barco evitar ser detectado durante tanto tiempo? ¿Qué pasó con su tripulación en 2009? Desafortunadamente, tal vez la respuesta a estas preguntas haya estado oculta durante mucho tiempo por las olas del océano.